Mis padres me expulsaron cuando cumplí 18 porque el único futuro que vale la pena es el de tu hermano. Le entregaron mi fondo universitario, mi habitación y hasta mi coche. Me fui con un teléfono medio descargado y nada más. 4 años después, mi hermano entró confiado a una entrevista de trabajo, y el color se le borró del rostro cuando descubrió quién sería el encargado de evaluarlo. Mi nombre es Ethan, y tenía 18 años cuando mis padres decidieron echarme de casa. No había cometido ningún delito. No choqué el auto, no reprobé materias, no me escapaba de noche. Mi falta fue otra, no ser mi hermano. Logan, 2 años menor que yo, siempre había tenido esa expresión soberbia de quien cree conocer todas las respuestas. Era el típico niño del que los maestros no dejaban de hablar y al que los parientes alababan en cada reunión por su firmeza al dar la mano. El hijo prodigio. Y yo era el que preparaba su propia cena desde los 10 años y dejó de pedir ayuda con las tareas porque nadie levantaba la vista del teléfono para darse cuenta de que estaba teniendo dificultades. Durante mucho tiempo pensé que quizá yo era más callado, menos brillante, y que por eso nunca me ofrecían nada a menos que Logan recibiera el doble. Pero con el tiempo entendí que no se trataba de mi personalidad ni de mi esfuerzo. Lo que realmente ocurrió fue que mis padres decidieron muy pronto que Logan sería el que llevaría el apellido adelante, el que haría cosas importantes y los llenaría de orgullo. Yo era el plan B. Y cuando crees que el plan A está garantizado, el plan B pasa a convertirse en estorbo. Aunque no siempre fue así. Cuando tenía 8, quizá 9 años, todavía recuerdo a mi padre llevándome a comer helados solo a mí. Me dejó escoger el sabor, pagó extra por el cono y nos sentamos en una banca mientras me decía que era inteligente y que tendría un futuro brillante. Fue la última vez que lo vi mirarme como si importara. Logan entonces era solo un niño, aún no competíamos. Pero en cuanto creció un poco, me borraron de la imagen. El cambio fue lento, casi imperceptible, como ver el agua calentarse hasta hervir sin darte cuenta. Primero fue que Logan recibía ropa nueva mientras la mía provenía de rebajas o de algún primo lejano. Luego, él quedaba exento de tareas porque tenía que estudiar. Después, mi habitación empezó a parecer un dormitorio de paso cada vez que Logan necesitaba algo. Ethan, ¿Logan puede usar tu escritorio? El suyo no es lo suficientemente grande. Ethan, ¿Logan puede dejar su pecera aquí unas semanas? Ethan, ya casi te vas de la casa, no pasa nada. Me callé. Creí que si no generaba conflictos, tal vez me verían. Me esforcé, no me metí en problemas, saqué buenas notas, y a los 16 años conseguí un trabajo de medio tiempo para pagar mi propia ropa. Postulé a universidades a escondidas, esperando el día en que pudiera mostrarles una carta de aceptación y demostrar que valía la pena invertir en mí. Mi orientadora, M.S. Ramírez, me dijo que tenía posibilidades reales si conseguía una beca o algo de apoyo familiar. Sabía que no éramos ricos, pero tampoco pobres. Mi abuelo había dejado un fondo universitario para mí y para cualquier hermano que viniera después. No tenía idea de cuánto dinero había, solo que existía, y eso me daba algo de esperanza. Todo empezó a caerse 3 semanas después de cumplir 18. Llegué a casa después de mi turno en la librería y encontré a Logan sentado en mi cama. No cerca. En mi cama. Con los zapatos puestos, los audífonos colocados y su portátil abierto. Me miró como si yo fuera el intruso. Le pedí que se fuera. Me respondió que mamá había dicho que podía quedarse ahí hasta nuevo aviso. Creí que era una broma. No lo era. Mi madre pasó por el pasillo, vio la puerta abierta y dijo con total naturalidad. Ah, Ethan, vamos a reorganizar los cuartos porque pronto te irás. Logan se quedará aquí. Tú dormirás en la sala de estar hasta que decidas qué quieres hacer. Me quedé quieto. No hubo conversación previa, ni advertencia, ni explicación. Solo, desalojo. Le pregunté qué quería decir con tus próximos pasos, y respondió. Pues la universidad, un trabajo, lo que sea que estés planeando. Ya tienes 18. Como si me recordara que me debía una factura. Intenté no alarmarme. Pensé que quizá era temporal, que solo querían que Logan se concentrara, tenía los exámenes de ingreso por delante. Moví mis cosas a la sala. Apenas había espacio para un colchón. Mi padre no comentó nada, solo asintió, como si todo fuera lógico. Hay que hacer sacrificios por el futuro, dijo. No entendí en ese momento que él no se refería al futuro de Logan, sino al mío. Y a lo que quedaría reducido. Una semana después descubrí que Logan había tomado mi coche. No prestado. Tomado. Mi viejo Civic, ese en el que trabajé todo un verano, cambiando neumáticos, remendando asientos y ahorrando para instalar parlantes nuevos. El auto estaba a mi nombre cuando lo compré usado, pero de alguna forma mi padre había transferido el título a Logan por temas de seguro.
Me quedé mirando mientras Logan salía del garaje con la música a todo volumen, y mi madre me decía que yo no necesitaba vehículo porque no tenía a dónde ir. Fue en ese momento cuando todo encajó. La habitación. El coche. El tono con el que me hablaban. Ya no formaba parte del proyecto familiar. Yo era el recorte innecesario. El golpe final llegó 2 noches después, durante la cena. Mis padres abrieron una botella de vino, algo prácticamente inusual en casa, y estaban celebrando. Pregunté por qué. Mi madre alzó su copa y anunció. Ya quedó todo listo para el plan universitario de Logan. Ingreso anticipado a Wilmore. Y usaremos el fondo de tu abuelo para pagarlo. Todo el fondo. Solté el tenedor sin querer. Me quedé paralizado. ¿Todo? Pregunté. Mi voz sonaba ajena. El fondo que mi abuelo había dejado para los dos. Mi padre se limitó a encogerse de hombros. Eres adulto. Lo resolverás. El futuro de Logan es más estable, más prometedor. Es nuestra mejor apuesta. Me levanté. Las piernas me temblaban. ¿Entonces, no obtendré nada? ¿Después de todo? Mi madre, sin un rastro de culpa, solo mostró fastidio. Ethan, no armes un drama. Deberías haber solicitado más becas. Logan necesita esto. Tú te las arreglarás. No grité. No lloré. Solo asentí, di la vuelta y me fui a la sala. No pegué un ojo en toda la noche. Miré el techo en silencio, esperando que amaneciera. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sí tenía claro que no podía quedarme allí. A las 6 de la mañana, antes de que alguien despertara, guardé mis pocas pertenencias en la mochila, desconecté el teléfono medio cargado y crucé la puerta sin mirar atrás. No hubo nota, ni despedidas, ni un último intento de diálogo. Solo la puerta cerrándose y el silencio como respuesta. Lo que yo no sabía entonces era que alejarme sería el primer paso hacia algo mucho más grande, algo que ninguno de ellos habría imaginado. Incluso Logan, el favorito, el perfecto, acabaría enfrentándose a las consecuencias años después, cuando entró a una entrevista de trabajo y me encontró sentado al otro lado de la mesa, sonriendo. Pero estoy adelantándome. Antes de llegar a ese punto, todo se volvió mucho más difícil. La mañana en que me echaron, el aire frío atravesaba mi sudadera mientras esperaba el autobús. Mi aliento formaba nubes frente a mí y tenía las manos enterradas en los bolsillos, como si eso pudiera darme algo de calor. No sabía exactamente hacia dónde ir, solo tenía claro que ya no podía quedarme allí. Mi teléfono estaba a medio cargar, marcando un 42% sin posibilidad de enchufarlo, y el dinero que llevaba eran apenas $30 arrugados de mi último turno en la librería. Eso era mi vida en ese momento, 18 años, expulsado por mis propios padres como si fuera un desconocido que se había quedado demasiado tiempo. Llamé a Travis 2 veces, ambas fueron directo al buzón de voz. Sus padres no permitían usar el móvil por la noche, así que no le guardé rencor. Subí al primer autobús que pasó, sin mirar el cartel ni preguntarme a dónde me llevaba. Solo quería alejarme de ese ambiente que me asfixiaba. Dormí mi primera noche fuera detrás de una lavandería abierta a las 24 horas. Había un pequeño espacio junto a los secadores industriales donde el aire era un poco más cálido. Usé mi mochila como almohada y me envolví con la sudadera. No fue la peor noche de mi vida, pero sí la más solitaria. Y mientras intentaba dormir, escuchaba una y otra vez las frases de mis padres: Logan es nuestra mejor oportunidad. Tú sabrás arreglártelas. No conviertas esto en un espectáculo. Como si yo no fuera más que un personaje descartado sin importancia. Durante las semanas siguientes dormí en sofás prestados y pasé algunas noches incómodas en sillones ajenos. Travis consiguió que me dejaran quedarme en su garaje después de un día. El sitio estaba repleto de bicicletas viejas y cajas, pero al menos tenía techo, y un enchufe. Ese enchufe terminó siendo lo más parecido a estabilidad. Comencé a buscar trabajo inmediatamente. No podía darme el lujo de detenerme a pensar demasiado. Conseguí un empleo en una ferretería 2 pueblos más lejos, a 1 hora en autobús. El sueldo era mínimo, pero trabajé como si no existiera nada más. Reponía estanterías, limpiaba, organizaba mercancías sin que me lo pidieran. El gerente, Mr. Coleman, se dio cuenta. Me ofreció más horas, luego fines de semana. Los padres de Travis no se quejaban de mi presencia, pero era evidente que no podía quedarme allí para siempre. Mantenía el garaje limpio, pagaba mi propia comida e incluso aportaba algo para las facturas, pero aún así, un día Travis me dijo: mi madre está empezando a preguntar cosas. Creo que deberías ir buscando tu propio lugar. Lo entendí y no discutí. Era justo. Para primavera ya tenía ahorrado lo suficiente para mudarme a un piso compartido con 2 hombres más grandes que yo. Eran desordenados y fumaban dentro, pero nadie me cuestionaba, y eso bastaba.
Comencé a trabajar también en turnos nocturnos descargando camiones, y durante el día tomaba cursos gratuitos por Internet. Lentamente construí una rutina. Modesta, dura, pero mía. Ese año aprendí a sobrevivir con poco, a estirar cada moneda, a seguir adelante incluso cuando el cuerpo pedía rendirse. Aprendí a reparar electrodomésticos viejos, a arreglar fugas, y empecé a tomar pequeños trabajos por mi cuenta para ganar algo extra. Me prometí que construiría algo desde cero. No por venganza, aún no, sino para demostrarme que era capaz. La vida seguía avanzando, hasta que un día todo cambió. Estaba sentado en el balcón del piso, comiendo fideos fríos directamente del envase, cuando llegó un correo electrónico con el asunto familiar urgente. De mi madre. Dudé en abrirlo, pero la curiosidad terminó ganando. Ethan, sé que las cosas terminaron mal, pero necesitamos hablar. Tu padre perdió su empleo y estamos pasando por un momento complicado. Logan está intentando concentrarse en sus estudios, pero la matrícula lo supera. Siempre fuiste independiente y admiramos eso. Si pudieras ayudarlo este semestre, significaría mucho. Dejemos atrás lo ocurrido. Somos tu familia. Con cariño, mamá. Solté una risa involuntaria. Después de un año de silencio absoluto, después de deshacerse de mí como si fuera una carga, ahora me pedían ayuda. No respondí. El silencio sería más claro que cualquier discurso. Siguieron intentándolo, un mensaje torpe de mi padre, otro correo de mi madre pidiendo comprensión, mencionando que Logan estaba pasando por un momento difícil. Aún así, no contesté. Pero esa ni siquiera fue la verdadera traición. 6 meses después llegó una carta certificada. Un sobre grueso con mi nombre completo, Ethan L. Carmichael. El remitente, Camden Law Offices. Dentro había un documento oficial informando que mis padres habían presentado una solicitud legal para obtener control temporal del fondo fiduciario que mi abuelo había dejado a mi nombre. Ese mismo fondo que ellos aseguraron que ya no existía. Leí la carta varias veces. Aún quedaban $17,000, congelados a mi nombre, y mis padres estaban pidiendo acceso al tribunal alegando abandono familiar y necesidad de usar esos fondos para apoyar la educación de Logan en Wilmore University. Había quedado atónito. Leer que abandoné a la familia cuando, en realidad, habían sido ellos quienes me echaron, fue como recibir una bofetada después de haber soportado un golpe directo al estómago. No sabía si sentir rabia o incredulidad. Llamé al número que aparecía en la carta y hablé con la asistente legal, quien, con el mismo tono con el que uno lee un instructivo, me explicó mis opciones. Tienes derecho a impugnar esto, pero deberás presentarte en la audiencia y demostrar que los fondos estaban destinados a ti y que puedes manejarlos adecuadamente. Colgué sin decir una palabra. Me quedé sentado en el balcón del pequeño apartamento, con la carta apoyada en mis piernas, mirando cómo el horizonte de la ciudad se alineaba como una hilera de dientes agrietados. Lo único que me repetía era, siguen intentando quitarme algo. Incluso ahora. Incluso después de todo. No tenía abogado. No podía pagarlo. Pero tenía algo más. Tiempo, documentos antiguos, estados bancarios guardados en una carpeta olvidada, registros escolares, incluso una nota escrita a mano por mi abuelo, donde me felicitaba por mi graduación de secundaria y decía, espero que esto te ayude con tus planes universitarios, Ethan. Ese papel terminó siendo más valioso que cualquier cheque. Durante las siguientes 3 semanas, cada momento libre, cada descanso en el trabajo, cada desvelo, lo dediqué a escanear papeles, organizar archivos, estudiar leyes sobre fideicomisos familiares y armar un expediente impecable. Travis también me ayudó. Incluso consiguió que su tío, un abogado retirado, revisara mi declaración antes de que la presentara ante el tribunal. El día de la audiencia me puse la única camisa formal que tenía y llegué temprano. Mis padres ya estaban allí, sentados en el pasillo frente a la sala. Mi padre lucía envejecido, casi agotado, y mi madre llevaba su blazer de iglesia, el mismo que usaba cada vez que quería aparentar dignidad. Logan no estaba con ellos. Cuando mi madre me vio, su expresión pasó de sorpresa a molestia. «Viniste», dijo con esa mezcla de reproche y desconcierto que solo ella sabía usar. La miré directamente. «Por supuesto que vine. Mi nombre está en el fideicomiso». Mi padre se mantuvo en silencio. No hubo saludos. No hubo gestos de reconocimiento. Dentro de la sala, me senté frente a ellos mientras el juez revisaba los documentos. Mis manos sudaban, pero mi voz se mantuvo firme. Conté la verdad sin adornos, como me habían echado, lo del coche, la habitación, el silencio que siguió. Entregué cada prueba, incluida la nota de mi abuelo. Mi madre intentó hacerse la víctima, lloró, aseguró que había entendido mal, que lo hacían pensando en el futuro de la familia. El juez escuchó todo con calma, tomó notas, hizo preguntas. La audiencia no duró demasiado,
pero para mí se extendió como una condena interminable. Al final, el fallo fue claro. El fideicomiso quedaba bajo mi control. Mis padres no tenían ningún derecho legal sobre él. No me miraron cuando salí. Y, aún así, algo dentro de mí sí cambió. No solo conservé el dinero, recuperé algo que no sabía que me faltaba: poder. Era la primera vez en mi vida que ellos no podían arrebatarme nada. Pero no estaba satisfecho. Ese intento de quitarme lo único que me quedaba, la seguridad que mi abuelo había dejado para mí, encendió una chispa que llevaba años sofocada. Entendí que no se detendrían hasta que yo estableciera un límite definitivo. Así que empecé a planear. Y ese plan no sería corto. Me tomaría 4 años, un crecimiento personal enorme y un anuncio de trabajo publicado en el momento exacto. Porque tarde o temprano, Logan entraría a una sala de entrevistas creyendo que por fin todo en su vida encajaba, y allí estaría yo, frente a él, con su futuro dependiendo de mis palabras. Pero para llegar a ese punto, primero tuve que sobrevivir a lo que vino después del juicio. Muchos creerían que al salir del tribunal me sentí como un ganador, un protagonista de película que finalmente se reivindica. Pero la vida no premia así. Solo avanza, indiferente. Sí, salí con el fideicomiso intacto. Pero ese dinero no era ninguna llave dorada. No alcanzaba para empezar de cero y, aunque pudiera, me prometí no tocarlo. No sin un plan real. Había visto demasiada gente quemar ahorros esenciales por desesperación. Yo no sería uno más. Sin embargo, la victoria legal no borró el daño. De hecho, lo profundizó. Mis padres no solo quisieron quitarme el fondo, intentaron reescribir la historia. Abandonó a la familia. Esa frase me perseguió. La habían escrito en documentos oficiales, como si yo hubiera elegido irme de la nada, como si hubiera preferido dormir bajo un puente antes que sentarme a cenar con ellos. Y la verdad era que me habían echado sin mirar atrás. Ese invierno fue devastador. Mis 2 compañeros de cuarto se marcharon sin previo aviso. Uno desapareció después de ser arrestado por manejar ebrio. El otro dejó un mensaje pegado en la nevera: conseguí algo mejor. Suerte. Nada más. Tuve que cubrir solo un alquiler que no podía pagar. Acepté turnos extra, pedí dinero prestado a Travis, algo que me dolió hacer, y reduje mis compras a lo estrictamente básico. A veces desayunaba, almorzaba y cenaba avena instantánea. A veces me duchaba con agua fría porque el calentador se rompió y el casero se esfumó. A veces dormía con 2 mantas de tienda de segunda mano porque el viento helado entraba por las ventanas como cuchillas. No me quejé. No le escribí un mensaje de furia a Logan. No busqué consuelo que no pudiera pagar. Solo seguí adelante. Y en esas noches silenciosas nació el verdadero inicio del plan. No era venganza, no al principio. Era supervivencia. Comencé a ahorrar cada centavo posible. Empecé a reparar aparatos electrónicos por dinero, laptops, celulares, consolas. Aprendí mirando tutoriales, fallando, mejorando. Soldaba placas bajo una lámpara barata de escritorio y reconstruía pantallas agrietadas con manos precisas. Con el tiempo, ganaba más reparando que en mi empleo formal. Y esa habilidad me llevó a una idea más grande: un instituto comunitario al otro lado de la ciudad ofrecía una certificación de 2 años en sistemas informáticos y seguridad de redes. El programa no era costoso y ofrecía clases nocturnas, lo cual encajaba perfectamente con alguien que pasaba el día entero trabajando. Una tarde de jueves, después de terminar mi turno, tomé el autobús y recorrí los pasillos del edificio con la extraña sensación de que quizá, por primera vez en mucho tiempo, ese lugar podría ser parte de mi vida. Me llevé un folleto y lo leí de principio a fin. Ese pequeño gesto, leer un simple panfleto, despertó en mí algo que creía muerto: esperanza. Sin embargo, a pesar de ese impulso, tardé en tomar una decisión. No era una cuestión de falta de confianza, para entonces ya sabía que podía soportar cualquier carga. Mi duda venía de otro lado: el dinero del fideicomiso. Cada vez que veía esa cifra intacta en mi cuenta, escuchaba la voz de mi madre repitiendo que Logan lo merecía más. Usar ese fondo siempre me había parecido como tragar veneno. Pero la verdad era simple y brutal: ese dinero me pertenecía. Mi abuelo lo había dejado para mí, no para pagar la universidad de Logan, ni para financiar las noches de emergencia de mi madre, ni para los fallidos experimentos bursátiles de mi padre. Era para mí. Y quizá había llegado la hora de dejar de actuar como si yo no tuviera derecho a recibir ayuda. Al final, me atreví. Presenté mi solicitud, me inscribí para el semestre de primavera y pagué la matrícula usando una pequeña parte del fideicomiso. Compré un portátil de segunda mano pagándolo con un cupón y el crédito de algunas reparaciones. El día que mi correo estudiantil se activó, me quedé mirando la pantalla durante un largo rato. No era orgullo lo que sentía, sino desconcierto. No reconocía al hombre que había llegado tan lejos.
No era el joven al que habían echado de su casa ni el hermano que siempre cedía espacio. Era alguien diferente. Pero la vida rara vez te deja avanzar sin lanzar una prueba más. Apenas 2 semanas después de iniciar las clases, Travis tuvo un accidente de coche. Salió relativamente bien, algunas costillas lesionadas, una muñeca dañada. Lo malo es que no podría trabajar durante un mes. Sus padres, siempre amables, me preguntaron si podía ayudarlos con las compras, las cuentas, los traslados al médico y las tareas diarias. No lo pensé. Acepté sin dudarlo. Travis me había ofrecido su garaje cuando nadie más respondía a mis mensajes, esa deuda moral jamás podría saldarla por completo. Lo que no esperaba era lo que ocurrió un día al salir del supermercado. Estaba comprando cosas básicas para la madre de Travis, pan, huevos, leche, cuando me encontré con mi padre en el pasillo de frutas y verduras. Revisaba aguacates como si todo en su vida siguiera intacto. Llevaba puesto un suéter que yo le había regalado en la secundaria. Se veía cansado, aunque no derrotado, más bien parecía alguien a quien la vida había golpeado varias veces hasta finalmente dejarle marca. Cuando levantó la mirada y me vio, se quedó paralizado. Pasó un segundo largo, silencioso, incómodo. Y entonces dijo mi nombre, Ethan. Sin saludo, sin un ¿cómo has estado?, sin un hijo. Solo mi nombre, seco. Asenté. Papá. Hubo un silencio torpe. Él carraspeó. Te ves mayor. No supe cómo responder. Por dentro quería escupirle la verdad, que madurar a golpes hace que la edad te alcance antes. Pero me quedé callado. Señaló mi carrito con la cabeza. ¿Ayudando a la familia de tu amigo? Sí, respondí. Ya sabes, como lo haría una familia de verdad. El gesto mínimo de dolor en su rostro no se me escapó. Y entonces, sin aviso previo, murmuró. No sabíamos lo que hacíamos en aquel entonces. Estábamos pasando momentos difíciles. Estuve a punto de reírme. No porque fuese gracioso, sino porque usar una excusa tan genérica después de echar a su propio hijo de casa resultaba casi absurdo. Siguió hablando. Tu madre, te extraña. Aunque no lo admita. Permanecí en silencio. Él me observaba como si esperara algo de mí, un pequeño gesto, una señal de que podía regresar a ocupar el espacio que había abandonado. Ese brillo de esperanza en su mirada me dio náuseas. No iba a darle ese alivio. Así que cambié de tema. ¿Y Logan? Apenas dije su nombre, lamenté haberlo hecho. No porque me importara, sino porque no quería concederles ni un centímetro de terreno emocional. La está pasando mal, dijo. Cambió de carrera 2 veces. Perdió la beca el semestre pasado. No sabe qué hacer. Me encogí de hombros. Eso es algo que deben resolver ustedes. Mi padre abrió la boca como si fuese a debatir, pero la cerró enseguida. En ese instante lo vi más viejo que nunca, como si las consecuencias de sus decisiones por fin hubieran decidido cobrar factura. Bueno, murmuró, fue bueno verte. No respondí. Simplemente lo dejé marcharse, llevándose consigo ese olor a colonia y arrepentimiento. Aquella noche no pude dormir. No era culpa, sino una mezcla inquietante de sensaciones que todavía no sabía nombrar. Su voz seguía rondando mi cabeza. No sabía si lo que había escuchado era remordimiento genuino o un intento más de manipulación. No lo sé ni siquiera ahora. Pero desde ese día redoblé mis esfuerzos, estudié más, acepté todos los trabajos de reparación que pude, y ladrillo a ladrillo, fui construyendo algo que se parecía a un futuro real. Mis profesores lo notaron. Uno de ellos, el señor Chen, me llamó después de clase y me preguntó si había pensado en hacer prácticas profesionales. Conozco a alguien en una empresa grande de tecnología financiera, me dijo. Podría ser una buena oportunidad. Me quedé desconcertado. ¿En serio? ¿Tienes el impulso? Ethan, respondió. Y una historia que demuestra carácter. Le aclaré que no quería caridad. No es caridad, respondió. Es mérito. Te lo ganaste. Aún así, tardé un par de días antes de enviar mi currículum. Lo revisé, añadí mi pequeño negocio de reparaciones, mis clases, mi promedio, que sorprendentemente era alto, y lo mandé sin muchas expectativas. Para mi sorpresa, una semana después recibí un correo. Nos gustaría agendar una entrevista. Era para un puesto de analista junior de TI en una firma financiera del centro. No era glamoroso, pero sí una oportunidad real. Me preparé lo mejor que pude, llegué temprano, llevé el único blazer decente que tenía, unas copias impresas de mi currículo y traté de controlar el temblor de mi pierna mientras esperaba. Cuando llamaron mi nombre, respiré hondo, me levanté y entré a la sala de entrevistas. Y entonces lo vi. Sentado frente a la mesa, con un traje azul marino y un portapapeles en la mano, estaba Logan. Su sonrisa se desvaneció de inmediato. No voy a contar todavía lo que ocurrió después. No aún. Porque antes de ese momento,
Antes de que las mesas realmente se dieran vuelta, hubo algo más que descubrí. Algo que Logan hizo y que yo no supe hasta poco antes de esa entrevista. Una traición real. Una que cambió todo, como lo veía a él, como me veía a mí y lo que supe que tenía que hacer después. La expresión en sus ojos cuando me vio fue una mezcla imposible de descifrar, confusión, culpa, miedo, o las tres cosas juntas. No me había visto desde aquella noche en la que me fui con un teléfono medio muerto y una mochila con unas cuantas camisetas. Tampoco había aparecido en la audiencia del tribunal, donde ni siquiera se molestó en presentarse. Reacomodé mis notas con una calma que no sentía del todo, observando cómo él parpadeaba un par de veces, como si su mente necesitara un segundo intento para procesar lo que tenía delante. Pude notar el momento exacto en el que su mirada se desplazó hacia la placa con mi nombre, buscando confirmar lo que su intuición ya le estaba gritando desde que abrió la puerta. Ethan Carmichael, coordinador junior de contratación en ti. El título estaba grabado con precisión metálica, frío y neutral, pero para él representaba algo mucho más incómodo. Le ofrecí una sonrisa profesional, perfectamente calculada. Una expresión medida, limpia, equilibrada, lo suficiente para mantener el trato cordial y empático que exige un puesto como el mío, pero no tan cálida como para borrar los años de distancia y silencios que nos habían separado. Siguiente candidato, por favor, indiqué, señalando con un gesto breve la silla vacía frente a mí. Él se sentó con la rigidez de alguien que avanza hacia un veredicto que ya conoce de antemano. Y aunque esa escena era importante, no era el punto de partida de esta historia. Antes de llegar a ese instante, antes de que él cruzara por accidente a mi mundo profesional, hubo un recorrido entero que transformó quién era y quién podía llegar a ser. Todo empezó aquella tarde en el supermercado, cuando me encontré con mi padre después de años sin vernos. Fue un encuentro casual, uno de esos cruces que no buscas, pero que aún así te golpean con fuerza. Algo en mí se movió ese día, un reflejo casi involuntario. Tal vez era el resentimiento que seguía acumulado, o quizá la confirmación de que había logrado avanzar sin el impulso, el apoyo o el reconocimiento de nadie. Fue entonces cuando renuncié por completo a esperar una disculpa, un mensaje, una reacción o algún intento de enmendar el daño. Dejé de imaginar ese momento improbable en el que mi familia se daría cuenta y lamentaría lo sucedido. Abandoné esa fantasía con la misma precisión silenciosa con la que uno deja atrás objetos de la infancia, dibujos, trofeos, recuerdos. No hubo drama, solo claridad. La universidad comenzó a acelerarse. Terminaba mi primer semestre con calificaciones perfectas y para mi sorpresa, el segundo fue aún mejor. Descubrí que la lógica de los sistemas se me daba con naturalidad, que cada problema tenía un orden interno, un patrón oculto que podía descifrarse si se analizaba con paciencia. Me sumergí en certificaciones adicionales, CompTIA, Cisco, automatización con Python, cursos de arquitectura de redes. Absorbía información con una voracidad que no sabía que tenía. Mi pasantía se convirtió en empleo. Al finalizar el segundo año, la empresa me ofreció un puesto como técnico junior a tiempo completo. El sueldo no era extraordinario, pero para mí era una fortuna. Más dinero del que jamás había manejado. Busqué un apartamento pequeño pero digno, un lugar silencioso donde mis cosas olieran solo a mí. Compré un coche usado que no tenía la sombra de comida vieja ni la sensación de desgaste acumulado. Por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin sentir que debía agradecer por cada movimiento. No me detuve ahí. Cada noche, después del trabajo, habría más cursos en línea. Estudiaba gestión de proyectos, prácticas de ciberseguridad, protocolos de infraestructura. Participaba en encuentros profesionales, pedía consejos, tomaba notas, me quedaba más tiempo del necesario para escuchar a analistas senior mientras explicaban sus errores y sus aciertos. Creé un sitio web donde mostraba diagramas de redes, optimizaciones internas y proyectos en los que había colaborado. En la empresa, poco a poco comencé a destacar. Rediseñé el flujo de trabajo interno del departamento, logrando reducir la acumulación de tickets en un 32% en 3 meses. Ese resultado llamó la atención, y como consecuencia directa, llegó un ascenso a coordinador de proyectos. Meses más tarde, pasé a ser asistente de gerencia. En menos de 3 años desde aquella noche en la que abandoné la casa de mis padres con un teléfono casi sin batería, ya lideraba un equipo, supervisaba tareas críticas y decidía sobre actualizaciones de infraestructura. Mientras todo eso sucedía, el fondo fiduciario que tanto conflicto había causado seguía casi intacto. Lo había usado para pagar mis estudios, sí, pero lo demás permanecía resguardado. Ya no era un salvavidas. Se había convertido en un recurso estratégico, una herramienta para un futuro del que, por primera vez, era yo quien tenía el control. Mis padres nunca volvieron a contactarme directamente. A veces llegaban correos desde direcciones desconocidas, con asuntos ambiguos como «solo quiero hablar» o «espero que estés bien».
No abrí ninguno. Travis, en una ocasión, encontró en redes sociales una publicación de mi madre pidiendo oraciones por un hijo que había perdido el rumbo. Los comentarios estaban llenos de palabras de apoyo, consejos religiosos y pedidos de perdón mutuo. Yo no respondí. Ni siquiera terminé de leer. Logan, por su parte, había desaparecido por completo. Ni llamadas, ni mensajes, ni siquiera un intento de acercarse a través de terceros. Nada. Su silencio fue absoluto, hasta que el destino decidió intervenir por su cuenta. Mi empresa anunció procesos de selección para un equipo de analistas junior en una sucursal asociada. Un proyecto grande, con nuevas sedes y oportunidades. Mientras revisábamos candidatos, vi un nombre que me detuvo por completo, Logan Carmichael. Sentí un escalofrío que subió desde el pecho hasta la nuca. Al principio pensé que podía ser otro Logan, pero el currículo no dejaba dudas, misma fecha de nacimiento, misma ciudad natal, misma universidad. Aunque, curiosamente, había dejado los últimos años en blanco. Llamé a un viejo contacto en Wilmore University y confirmé lo sospechado, jamás terminó la carrera. Había abandonado durante el tercer año sin explicación formal. Al parecer, enfrentar la vida sin respaldo económico no era tan sencillo. Lo más revelador fue que su solicitud había llegado por canales abiertos, como si estuviera intentando conseguir cualquier empleo que sonara profesional. Quizá necesitaba demostrar en casa que todavía quedaba algo de él que valiera la pena presumir. Revisé su currículo más tiempo del necesario antes de pedir participar en su entrevista. ¿Algún motivo en especial?, preguntó mi jefa con una ceja levantada. Normalmente no intervienes en las primeras rondas. Quiero asegurarme de que estamos seleccionando a personas con iniciativa real, respondí, manteniendo una calma perfectamente ensayada. Y así, sin más rodeos, Logan entró en aquella sala y me encontró sentado al otro lado de la mesa, con el poder que tanto deseó tener por encima de mí. Mi ascenso no fue espectacular. No hubo giros dramáticos ni música épica. Fue una mezcla de madrugadas agotadas, noches de estudio, rechazos, errores que corregí con paciencia, proyectos que salvé sin que nadie se enterara. Con el tiempo, mi nombre comenzó a destacarse, clientes pedían trabajar conmigo, mis informes eran citados en reuniones, mi equipo crecía. Hasta que un día, la directora de departamento me llamó a su oficina. «Tienes un ojo excelente para los detalles», me dijo. «¿Has considerado gestionar reclutamiento?» Nunca lo había pensado, pero acepté sin dudar. En el fondo, sabía que tarde o temprano, él aparecería. Y ese día había llegado. Ahora estaba ahí, frente a mí, apoyando las palmas sobre la mesa mientras intentaba sostener una postura firme, casi desafiante. Pero sus ojos revelaban la verdad que no podía ocultar. La mezcla de sorpresa, vergüenza, miedo y orgullo herido. Todo lo que nunca dijo, todo lo que jamás admitió, estaba concentrado en esa mirada que evitaba mirarme demasiado tiempo. Reacomodé mis ideas antes de continuar con la entrevista, observando la expresión tensa en su rostro. Podía ver, sin necesidad de esfuerzo, la avalancha de pensamientos que se arremolinaban detrás de sus ojos, pero yo no dejé que el mío revelara nada. Mantener la compostura era parte de mi trabajo ahora. Empecemos, dije con calma, adoptando un tono neutral. Sin embargo, mientras formulaba la primera pregunta, otra parte de mí viajaba hacia atrás. No hacia la noche en que me echaron, ni hacia las discusiones, ni al ruido del coche alejándose. No. Aquella mañana, antes de esta entrevista, yo tenía en mente algo que había descubierto apenas semanas antes, algo que cambió mi perspectiva por completo. Había estado ordenando una vieja cuenta de correo electrónico que no revisaba desde la secundaria. Entre mensajes de publicidad, boletines olvidados y suscripciones inútiles, apareció un correo que me heló la sangre. Provenía de Logan y tenía fecha de 6 meses antes de que me expulsaran de casa. El asunto decía simplemente, privado. Lo abrí por curiosidad y encontré un mensaje reenviado, mi carta de aceptación a la universidad. Una carta que jamás vi. Debajo, un único comentario escrito por Logan y dirigido a mi madre. ¿Lo elimino yo o prefieres hacerlo tú? Me quedé inmóvil. Tardé varios minutos en procesar lo que estaba leyendo. Logan sabía que yo esperaba esa respuesta con ansiedad. Y aún así, la interceptó. Peor aún, lo hizo con total naturalidad, como si borrar parte de mi futuro fuera una tarea doméstica más. Pensé en cómo debió acceder a mi cuenta, probablemente una ocasión en la que olvidé cerrar sesión, y cómo tomó la decisión de enviar el correo a mi madre para que juntos ocultaran mi aceptación. No solo me habían preferido a él. Habían intervenido activamente para que yo no avanzara. Durante años creí que no había sido admitido, que simplemente no estaba a la altura. La verdad era otra, nunca tuve siquiera la oportunidad. Esa revelación no solo transformó la manera en que los veía, también reconfiguró la forma en la que me veía a mí mismo.
Siempre pensé que era casi suficiente, pero no del todo. Ahora entendía que ni siquiera había arrancado desde la misma línea que los demás. Y, sin embargo, ahora él estaba sentado frente a mí, buscando un empleo, y yo tenía la autoridad para decidir su futuro profesional. Pero no planeaba un arrebato dramático. No habría gritos, ni reproches impulsivos, ni escenas de venganza cinematográfica. No. El verdadero poder es silencioso, paciente, casi quirúrgico. Se gana con el tiempo. Tomé su currículum, respiré hondo, y le pedí tranquilamente. Bien, Travis. Camina conmigo por tu experiencia laboral reciente. Levantó la cabeza, tragó saliva y trató de componer una sonrisa educada. Claro. Bueno, después de dejar la escuela, hice soporte técnico freelance. Cosas básicas, redes domésticas, instalación de software. Luego trabajé en una startup por unos 6 meses, pero cerró. Y últimamente he estado colaborando con un amigo de la familia en temas de seguridad informática. Contratos pequeños. Su explicación estaba cargada de vaguedades, periodos extendidos que no coincidían del todo, responsabilidades infladas, silencios estratégicos sobre temas importantes. Conocía ese estilo, era el mismo que usaba cuando quería evitar asumir errores. Yo asentí, sin mostrar mis conclusiones. Interesante. ¿Y por qué dejaste tu último proyecto? Pregunté. Hubo un pequeño temblor en su expresión. Sentí que el programa no se alineaba con mis metas, respondió con cuidado. Me parecía que estaba perdiendo tiempo con contenidos desactualizados. Quería algo más práctico. Traducción directa, abandonó o reprobó. No lo confronté. Todavía no. Pasé a la siguiente pregunta. Cuéntame una situación en la que tuviste que resolver un problema técnico bajo presión. Soltó una respuesta mecánica sobre una caída de wifi y un cliente impaciente. Un ejemplo mínimo, sin peso. Yo apenas escuchaba. Me concentré más en su cuerpo, las manos inquietas, la tensión en los hombros, el sudor formándose en la sien. No era nerviosismo normal, era algo más profundo. Empezaba a conectar puntos. A recordar. Miré el reloj digital. Llevábamos 10 minutos. Era momento de cambiar el enfoque. Antes de terminar, dije dejando los documentos sobre la mesa, quiero hablar sobre nuestra cultura interna. En esta área valoramos 3 cosas: integridad, responsabilidad y respeto. Las destrezas técnicas importan, claro, pero aquí priorizamos que cada persona sea confiable incluso cuando nadie la observa. Asintió despacio, sin comprender del todo a dónde me dirigía. Abrí mi portátil. Él inclinó un poco el cuerpo, curioso. Di un clic y en la pantalla apareció aquella cadena de correos. Su mirada se tensó instantáneamente al ver la frase. ¿Lo elimino yo o prefieres hacerlo tú? El color abandonó su rostro. No dije nada. Dejé que el silencio llenara la sala. ¿Lo reconoces? Pregunté. No respondió. Esto, continué, se envió 6 meses antes de que me echaran. Es el correo que contenía mi carta de aceptación, una que nunca llegó a mí. Siempre creí que había fallado. Que no era lo bastante bueno. Y lo acepté como verdad durante años. Respiré hondo. Ese día no me rechazó la universidad. Me rechazaron ustedes. Travis abrió la boca, intentando justificar algo. Ethan, yo. Levanté la mano para detenerlo. No quiero tu versión. No busco una explicación. Solo quiero que entiendas lo que significó esto. Me robaste tiempo, oportunidades, experiencias que me correspondían. Y no lo hiciste solo. Mamá y papá participaron. Tú fuiste el mensajero entusiasta, nada más. Bajó la mirada hacia sus manos, derrotado. Me levanté lentamente y rodeé la mesa, hablando sin elevar la voz. Y aún así, aquí estoy. Sin habitación, sin coche, sin el fondo universitario que desviaron, sin nada de lo que me quitaron. Y, aún así, logré construir mi vida desde cero. Aprendí a valerme por mí mismo. Me esforcé cada día hasta conseguir estar donde estoy. Me detuve justo detrás de su silla. Y hoy, Travis, tú estás aquí sentado, buscando que yo sea quien te abra una puerta. El peso de mis palabras cayó sobre él con fuerza. Y la entrevista, desde ese momento, tomó un rumbo muy distinto al que él imaginaba. Respiré hondo antes de detenerme junto a su silla. Lo observé en silencio, dejando que el peso del momento cayera por sí solo. Llegaste hasta aquí por el nombre que está en la puerta de esta oficina, le dije, señalando con un gesto suave el marco detrás de él. Ese nombre es mío. Levantó la mirada despacio. Tenía los ojos vidriosos, como si no supiera si debía justificarse o rendirse de una vez. ¿Y ahora qué pasará? Preguntó con un hilo de voz. ¿Vas a humillarme? Negué con calma. No. Voy a darte una entrevista justa, como al resto de los candidatos. Así es como trabajo. Todo se basa en mérito.
Su ceño se frunció con una mezcla de desconcierto y una chispa tenue de esperanza. Le permití conservarla unos segundos. Entonces regresé al escritorio, tomé su currículum y lo levanté para que pudiera verlo. Pero no cumples con los requisitos, dije, golpeando el papel con un dedo. Inflaste tu experiencia, tienes periodos sin explicación y nuestra empresa sanciona con severidad cualquier intento de falsificación. Eso puede llevar a vetar tu nombre por completo. Sus ojos volvieron a abrirse de golpe. Espera, Ethan, por favor, necesito este trabajo. Incliné la cabeza con una sonrisa casi irónica. Igual que yo necesitaba aquella carta de aceptación, ¿recuerdas? Trató de responder algo, pero no me interesaba escuchar excusas. La entrevista terminó, declaré con absoluta serenidad. Lo acompañé al pasillo. No hubo gritos, discusiones ni escenas, solo el eco de sus pasos alejándose, cada vez más débiles. Pero aquello no era el cierre de nada, solo la primera parte. Mi intención no era castigarle negándole un empleo. Mi verdadero objetivo era exponer lo que había hecho. Porque la verdad es que no solo encontré aquel correo que lo delataba hace semanas, fui más allá. Investigué. Y descubrí que Logan también había ingresado a mi cuenta de FAFSA en aquel entonces, eliminando mi solicitud antes de que se cerrara el plazo. Usó mi fecha de nacimiento para restablecer la contraseña y cambió el correo de recuperación por el de nuestro padre. Revisé los registros del navegador en nuestra antigua computadora compartida y recopilé todo. Con esa información preparé un archivo completo y lo envié directamente al Departamento de Admisiones de Wilmore. Asunto: evidencia de interferencia académica. Es solicitante, Ethan Carmichael. Aclaré que no estaba pidiendo reconsideración ni ingreso retroactivo. Solo quería que supieran que su sistema había sido manipulado y que mi solicitud había sido saboteada dentro de mi propia casa. La respuesta llegó rápido. Se disculparon, aseguraron que iniciarían una investigación y añadieron que habían recibido reportes similares a lo largo de los años. Mi caso, según dijeron, les ayudaba a unir piezas que antes no encajaban. Y entonces llegó el golpe final. Una semana después de que Logan fracasara en su entrevista, recibí una llamada del comité disciplinario de Wilmore. Había intentado reinscribirse en un programa virtual de educación continua. Lo rechazaron de inmediato. Marcaron su historial académico y su nombre quedó vetado de forma permanente. No celebré en voz alta, pero por dentro sentí algo parecido a respirar por primera vez en años. No era euforia ni venganza pura. Era justicia. Simple y contundente. Sin embargo, aún me quedaba un último paso. Uno silencioso. Escribí una carta dirigida a mis padres. Sin remitente, sin adornos. Solo 3 líneas, claras como una sentencia. Me echaron con 18 años y nada en los bolsillos. 4 años después, su hijo favorito llegó rogando a mi puerta. Le di exactamente lo que ustedes me dieron a mí. Luego seguí con mi vida. Porque la verdad es que la revancha no siempre hace ruido ni necesita dramatismo. A veces solo restaura el equilibrio. Y después de tanto tiempo, yo finalmente lo había recuperado. 6 meses después de que Logan saliera derrotado de aquella entrevista, recibí una notificación en LinkedIn. Era un perfil nuevo, casi vacío, con una foto recortada de mi madre junto a él en lo que parecía una graduación de instituto. El mensaje decía: nos enteramos de lo ocurrido. Por favor, llámanos. Logan está pasando por un mal momento. Queremos hablar. No respondí. Me limité a mirar la pantalla mientras estaba sentado en el balcón de mi nuevo apartamento, en el piso 12, con vista a la ciudad y un aire fresco que no olía a humedad ni a fideos instantáneos quemados. Dejé el mensaje sin abrir oficialmente. Ya había tomado una decisión. Mi vida había cambiado. Había sido ascendido nuevamente, ahora como gerente senior de TI. Mi equipo se había duplicado. Estaba guiando a nuevos analistas, impartiendo talleres de seguridad y ofreciendo asesorías a startups. También cerré por fin aquel fondo que tanto me había atormentado. Con lo que quedaba, más mis propios ahorros, creé la beca Segunda Oportunidad Carmichael, destinada a estudiantes que habían sido desplazados, saboteados o abandonados por sus familias. Financié personalmente a los 3 primeros beneficiarios. Cada uno tenía una historia que me golpeó de lleno en el pecho. En cuanto a Travis, logró estabilizarse. Superó su lesión, montó un pequeño negocio de reparación móvil y yo mismo le ayudé a crear su sitio web y su sistema interno. Seguimos reuniéndonos todos los viernes para comer alitas. Algunas amistades están hechas para durar. Mis padres, en cambio, se fueron desvaneciendo como figuras en una fotografía vieja. Supe por un vecino que mi padre había perdido su segundo empleo tras una mala inversión, y que mi madre había empezado a trabajar como diseñadora de interiores independiente, aunque más que trabajar se dedicaba a quejarse del mercado inmobiliario. Logan vivía de nuevo con ellos. Sin título, sin empleo,
convencido todavía de que el mundo le debía algo. No eran monstruos de una película. Solo personas pequeñas tomando decisiones pequeñas. Y decidí que ya no permitiría que sus elecciones moldearan mi vida. Un sábado, mientras el sol caía y teñía el cielo de dorado, abrí un cajón y saqué una fotografía que había guardado desde hacía años. Tenía 15 en esa imagen, estaba frente al viejo Civic que compré tras meses de trabajo, con las manos manchadas de grasa, sonriendo de lado, con esa esperanza torpe que da la juventud. La miré largo rato. Lo logramos, susurré. Luego guardé la foto y cerré el cajón con suavidad. Ese capítulo estaba terminado. Sin explosiones, sin discusiones, sin puertas rotas. Solo con la calma absoluta de saber que la mejor forma de venganza no es vivir bien, sino convertirse en alguien a quien jamás podrán alcanzar.